que es un enorme gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos. Eh, Nuestro objeto social nos permite hacer un trabajo de difusión, investigación, capacitación relacionado a todo lo que tiene que ver con psicología, psicoanálisis, género y feminismos. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Gabriela Córdoba, a quien me permitiré presentar y posterior daré una pequeña introducción al libro que ella nos va a platicar acerca de cómo pues ha hecho este libro y su contenido y bueno, pues estas cosas que suenan muy interesantes y muy atractivas en temas de masculinidades que hoy por hoy, sin la menor duda, estamos viendo a veces como un tema, yo no diría de problematizar, sino más bien de seguir estudiando, de seguir abordando, de seguir repensando porque de pronto, bueno, pues los feminismos han avanzado muchísimo y parece que de repente comenzó como toda una ola también del trabajo y de la investigación de las masculinidades, siempre desde el trabajo feminista, porque curiosamente todos estos estudios siempre han empezado desde ahí también el trabajo y todo lo que tiene que ver con género. Bien, pues me voy a permitir presentar a la doctora María Gabriela Córdoba. Ella es postdoctora en estudios de género por UCES, doctora en humanidades en el área de psicología dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Es especialista en psicoanálisis y género por la APBA-UK, diplomada como acompañante comunitaria contra la violencia de género por la UPC, especialista en la capacitación pedagógica universitaria a distancia por el Instituto Coordinador de Programas de Capacitación de la UNT, psicóloga UNT y psicoterapeuta con perspectiva de género. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT es profesora adjunta de Sociología y docente de posgrado en temáticas de género, investigadora grado 4 en temáticas de género, masculinidades y diversidades y co-directora del proyecto PIUNT, Estudios de Identidad, Género, Ciudadanía, Comunidad y Cuidado, representaciones prácticas y debates en el espacio público. En el periodo 23-26, perdón. Es codirectora de la carrera de posgrado de especialización en estudios de mujeres y género. También coordinadora del trayecto bueno, así dice trayecto, de posgrado, abordaje e intervención con varones que ejercen violencia. Y la diplomatura universitaria en masculinidades con enfoque de género. Responsable de investigación 27 y es ex co-coordinadora general del Centro Somos. También se ha dedicado a la formación, investigación e intervención de géneros, masculinidades y diversidad en la región noroeste de Argentina. Es consultora técnica de ONU Mujeres en la temática de masculinidades en América Latina y el Caribe. Dicta numerosos cursos de actualización profesional nacionales e internacionales en las temáticas de feminidades, masculinidades y diversas. Es autora de los libros Ser varón en tiempos feministas, Entre el conflicto y el cambio, por la editorial Noveduc, y Experiencias emocionales de varones, afectos e intimidad en sus vínculos de pareja.
libro que hoy va a presentar por la editorial Entre Ideas. Es coautora y compiladora de los libros Prácticas Sociales, Identidad, Ciudadanía y Diversidad Cultural y Hombres y Mujeres por la Igualdad de Género, América Latina y el Caribe. Informe de Evaluación Regional para ONU Mujeres Panamá 2021. Autora de numerosos capítulos en libros nacionales e internacionales. Desde el año 2000 participa regularmente en congresos nacionales e internacionales como conferencista y disertante en temas de género, con numerosas publicaciones en revistas y en páginas web de divulgación. Es miembro del Comité de Referato de revistas académicas locales, nacionales e internacionales. Organiza y coordina diversas actividades científicas. Bien, pues de verdad, doctora, yo le agradezco que nos haya confiado la presentación de este libro. Y bueno, voy a hacer una brevísima y a veces también injusta presentación, ¿no? Al menos digo injusta porque hay muchas cosas de un libro que uno quisiera decir, pero siempre quedan cosas sin decir que son todas importantes sin duda, pero bueno, haré un pequeño resumen. El libro a presentar es Experiencias emocionales de varones, afectos e intimidad en sus vínculos de pareja. Este libro nos invita ay, perdón, es que no sé qué pasó, pero es que estoy leyendo y algo se me apareció. Eh, Perdón, este libro nos invita a adentrarnos en un tema tan necesario como poco explorar, la vida emocional de los varones y las formas en que la construcción social de la masculinidad influye en sus vínculos afectivos e íntimos. La obra surge de una investigación académica desarrollada desde el psicoanálisis con perspectiva de género y tiene como propósito comprender cómo los mandatos de la masculinidad tradicional condicionan la capacidad de sentir, expresar afectos y construir relaciones de pareja más igualitarias. La doctora María Gabriela Córdoba parte de una pregunta fundamental: ¿cómo aprenden los hombres a relacionarse con sus emociones y qué consecuencias tiene esto en la intimidad? Para responderla, dialoga con autores del psicoanálisis, los estudios de género y la teoría relacional, mostrando que la dificultad para expresar vulnerabilidad no es una característica natural de los varones, sino el resultado de procesos históricos y culturales de socialización. A lo largo de sus capítulos, la autora analiza las transformaciones de los vínculos amorosos en la contemporaneidad, el impacto de las lógicas de consumo y de las relaciones efímeras, el denominado módulo Tinder, las condiciones psicoanalíticas del afecto, el conocimiento relacional implícito y el sentimiento de intimidad. Finalmente propone alternativas para construir relaciones más democráticas, donde el reconocimiento de la vulnerabilidad y la responsabilidad afectiva ocupan un lugar central. Uno de los grandes aportes de este libro, al menos como yo lo veo, consiste en articular el psicoanálisis con los feminismos, porque eso es muy importante de decirlo, mostrando que las transformaciones impulsadas por los movimientos feministas no solo han cuestionado las desigualdades entre mujeres y hombres, sino que también han abierto posibilidades para que los propios varones puedan habitar formas más libres y saludables de masculinidad. Como de alguna manera, perdónenme, es que ya se me bajó la pantalla. Como de alguna manera también señala Mabel Burín en el prólogo de esta obra, eh, pues esto no se limita a describir la realidad, sino que propone una deconstrucción crítica de los patrones afectivos que sostienen las relaciones de poder en la pareja y abre caminos para la transformación subjetiva y vincular.
Desde la introducción, también la doctora Irene Meller destaca que la crisis actual de los vínculos heterosexuales exige nuevas formas de pensar el amor, la intimidad, las relaciones entre los géneros. En este contexto, este libro constituye una valiosa contribución porque combina rigurosidad académica con un lenguaje claro y accesible, haciendo dialogar la investigación empírica con la teoría psicoanalítica contemporánea. Pienso que este libro, Experiencias emocionales de varones, es una obra que interpela tanto a profesionales de la salud mental como a investigadoras, investigadores, estudiantes y a cualquier persona que esté interesada en comprender las transformaciones de las masculinidades contemporáneas. Su lectura nos recuerda que pensar la emocionalidad masculina no implica hablar únicamente de los hombres, sino también reflexionar sobre la posibilidad de construir vínculos más íntimos, igualitarios y humanos entre todas las personas. Bien, pues espero no haberles dormido por lo extenso, pero sí agradezco pues no quería pasar por alto eh, al menos tener unas palabras para la doctora. De verdad, doctora, muchas gracias por esta obra, que sin duda es todo un tema de interés general y que creo que poco se está haciendo a nivel de investigación, lamentablemente, solo en sectores muy, muy precisos. Doctora, pues gracias y cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Sara, por tan linda presentación. Buenas tardes y buenas noches para acá. Quiero agradecer primero a la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos, ACAPASI, y especialmente a Sara Beatriz Berumena Acuña por invitarme a compartir mis investigaciones sobre los desafíos afectivos de los varones hoy. Y quisiera comenzar con una escena que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado alguna vez en el consultorio. Una mujer dice, siento que no estás conmigo. Y él responde sorprendido, ¿cómo que no estoy? Trabajo todo el día para nosotros, estoy en casa todas las noches, no entiendo qué más querés. Primera viñeta. Lo interesante de esto es que ninguno de los dos está mintiendo. Ella habla de una experiencia de encuentro, de sentirse emocionalmente acompañada. Él responde desde la lógica de la responsabilidad, enumerando todo aquello que hace por el vínculo. Y sin embargo, ambos terminan sintiéndose profundamente incomprendidos. Durante años escuché escenas muy parecidas. También escuché otras frases dichas por hombres. Yo la amo, pero necesito mi espacio. No entiendo por qué siempre dice que no le alcanza. Nunca aprendí a expresar lo que siento. Esas eran las frases que yo escuchaba y pensé que se trataba simplemente de un problema de comunicación. Entonces dije, si él logra expresar mejor sus emociones y ella puede formular con mayor claridad sus necesidades, listo, el conflicto encontraría alguna resolución. Porque realmente durante años creí que comprendía bastante bien las dificultades vinculares de muchos hombres. La clínica, la formación y los estudios de género me ofrecían categorías para pensarlas. Pero llegó un momento en que esas categorías dejaron de alcanzarme. Funcionaban mucho mejor en los libros que en el consultorio. Y poco a poco comprendí que no bastaba con indagar qué sentían los hombres, porque yo estaba escuchando a hombres diferentes, de edades diversas, con trayectorias distintas, profundamente desorientados cuando el vínculo empezaba a exigir intimidad. Entonces fue cuando percibí que no tenía una respuesta, sino una pregunta. ¿Es posible amar profundamente a alguien y no haber desarrollado la capacidad psíquica para construir intimidad? Y por eso digo que hay investigaciones que nacen para confirmar una hipótesis. Pero esta, la mía, nació exactamente al revés. Porque para una investigadora es muy inquietante descubrir que aquello que creía comprender deja de pronto de explicar lo que tiene delante.
Y empecé entonces a preguntarme cómo los varones vivían sus experiencias emocionales cuando un vínculo los confrontaba con la cercanía, la dependencia, la incertidumbre, la vulnerabilidad. Y esa pregunta es lo que terminó convirtiéndose en este libro. Mi primera hipótesis era bastante sencilla y creo que probablemente muchos de ustedes también la habrían formulado en la clínica. Yo pensé que las dificultades para construir intimidad eran fundamentalmente una consecuencia de las restricciones emocionales en los hombres producidas por la socialización masculina. Porque sabíamos, gracias a décadas de investigaciones, que los varones son educados bajo un ideal viril que premia la autosuficiencia, la fortaleza y el control emocional, mientras desalienta la dependencia, la fragilidad y la expresión del sufrimiento. Desde muy temprano aprenden que determinadas experiencias afectivas, sobre todo el miedo, la tristeza, la necesidad de cuidado, la dependencia, pueden poner en riesgo su reconocimiento como hombres. Y poco a poco, estas prescripciones dejan de sentirse como imposiciones externas y al ser internalizadas, al ser hecha carnes, organizan la vida psíquica de los hombres. Y ya no se obedecen porque alguien las impone, sino porque son experimentadas como la única manera posible de ser varón, como exigencias internas incuestionables que deben ser acatadas para evitar sentir vergüenza, culpa o experimentar castigos. El niño aprende que llorar puede avergonzarlo, que pedir ayuda puede hacerlo sentir débil, que mostrar incertidumbre puede costarle reconocimiento. Y así comienza un verdadero entrenamiento afectivo que exige contener el cuerpo, controlar las emociones y desconfiar de toda experiencia de vulnerabilidad. El cuerpo masculino aprende entonces a endurecerse, a no quebrarse, a no mostrar fragilidad, a contenerse. Porque dentro de la lógica viril tradicional, sufrir, dudar o necesitar apoyo puede vivirse como una amenaza a la propia masculinidad. Con el tiempo, muchos hombres dejan de registrar ciertos afectos, encuentran enormes dificultades para nombrarlos y desarrollan una relación predominantemente defensiva con su propio mundo emocional. Uno de los entrevistados de la investigación lo expresó con una frase que para mí resume admirablemente este aprendizaje. Y me dijo, no es natural mostrar lo que se siente, no es lo esperado para un macho, ¿no? Y fíjense cómo así se configura una organización afectiva particular en los hombres, porque no solo inhiben la expresión de ciertos afectos angustiosos, también se dificulta su elaboración psíquica. Porque cuando determinadas experiencias emocionales resultan incompatibles con el ideal masculino, dejan de encontrar palabras, asociaciones y posibilidades de simbolización. La ira aparece entonces como una salida afectiva compatible con el ideal viril, porque les permite sostener una posición de control allí donde otros afectos podrían vivirse como una amenaza identitaria que les impediría que encarnen el lugar de dominio, de poder y saber que les imponen las prescripciones socioculturales. Desde una perspectiva psicoanalítica, podríamos decir que esos ideales dejan de operar únicamente como normas culturales para convertirse en exigencias del ideal del yo, que van a moldear la economía afectiva del sujeto y que van a tener mucha injerencia en las formas de relación con uno mismo y con los otros. Entonces, poco a poco, comencé a pensar que estaba frente a una organización defensiva muy particular. Wilhelm Reich utilizó, mejor dicho, hace un siglo, el concepto de coraza caracterológica para describir las organizaciones defensivas que terminan inscribiéndose también en el cuerpo. Y esa imagen a mí me resultó extraordinariamente fecunda
para pensar lo que encontraban muchos hombres. ¿Y qué empezaron a mostrar mis entrevistas? Una dificultad en los varones para habitar los afectos sin sentir que amenazaban su identidad. Por eso creo que la masculinidad tradicional no produjo hombres incapaces de sentir, produjo hombres que aprendieron a protegerse de aquellos afectos que podían hacerlos sentir menos hombres. El varón es un sujeto cuyos afectos han sido obligados a que se traduzcan en acciones, en silencios cargados de significado o en formas de cuidado que el discurso convencional no reconoce como tales. Es como una configuración subjetiva que tiene una marcada potencia hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresa en el dominio, en la agresividad, en la competencia. Eso se le festeja, pero que se encuentra atravesada por una profunda impotencia interna para la entrega afectiva y la vulnerabilidad. Y en los espacios clínicos y en el trabajo grupal con varones, esta lógica aparece con frecuencia. Recuerdo un hombre de unos 48 años que después de asistir a varios encuentros de un taller con hombres, me dijo, al principio me sentí incómodo, doctora. Me pareció una estupidez andar diciendo qué sentía. Aparte ni sabía qué era eso. Entonces yo le digo, ajá, y me dice, bueno, pero algo me pasó cuando vi que los otros hablaban. Él entró en un grupo que ya estaba formado, entonces dice, ahí me animé a decir que me cuesta decirle a mi pareja que la quiero, que a veces no sé cómo tratarla bien, ser tierno como ella me pide, sin sentir que me vuelvo una mujercita. Y para mí esa escena condensa estos efectos de la socialización masculina que ha organizado la identidad viril en un régimen emocional que desalienta la expresión, la conciencia y la legitimación de lo que sienten. El asunto es que la emoción no desaparece, gente, se desplaza. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelve cuerpo que duele, cólera que estalla, distancia que enfría los vínculos, conductas que funcionan como anestesia, tomar, drogarse, trabajar un montón, silencios cargados de cosas. Este enojo, la tensión corporal, el retraimiento, el volverse hacia adentro o incluso la violencia, suelen funcionar como actos sustitutos de aquello que no pudo ser nombrado. Desde mi punto de vista, son estrategias de supervivencia identitaria dentro de un sistema que premia la dureza y sanciona la vulnerabilidad en los hombres. Y esto ocasiona un efecto paradójico. Por un lado, protege momentáneamente al varón del riesgo de ser descalificado, feminizado o expulsado simbólicamente del grupo de pares. Pero, por otro, empobrece progresivamente su capacidad de registro interno, de comunicación afectiva y de construcción de intimidad. Y quiero ser muy enfática en esto, porque no tiene que ver con carencias individuales únicamente. No, la masculinidad en nuestra cultura debe construirse de forma activa. El niño debe diferenciarse de la madre, identificarse con el padre o con figuras culturales viriles y aprender a ser hombre. Y esto genera una memoria de intimidad distinta, porque mientras las niñas no requerimos un distanciamiento radical de nuestra madre, los niños sí deben realizarla para poder ser reconocidos como masculinos. Y el precio de ello es alto, porque en ese alejamiento también suprime de sí los rasgos de ternura, de vulnerabilidad y de compasión, porque para constituir su masculinidad precisan de una discontinuidad y de una diferencia tajante con lo femenino. Entonces digo, bueno, las entrevistas me obligaron a empezar a pensar en algo mucho más profundo que un problema de comunicación. Entonces dije, ¿y si el problema no fuera solamente qué emociones pueden sentir los hombres, sino cómo se constituye la capacidad misma para vivir la intimidad? Y ahí fue un punto de inflexión en la investigación. ¿Qué entendemos por intimidad? Porque es un término que encierra dos sentidos fundamentales. Por un lado,
alude a lo más interno e incluso inexpresable de la naturaleza humana, pero por otro también remite a un tipo de relación compartida. Y en cada sujeto, en todas las personas, coexisten el aspecto de ser para sí y el de ser y estar para otros. Entonces, la intimidad es como una superficie de interfaces. ¿Por qué digo esto? Porque se habilitan intercambios y procesos que impactan tanto en las configuraciones del mundo interno como en el intercambio intersubjetivo. Si lo pensamos desde lo intrapsíquico, desde adentro, la intimidad implica una relación profunda con uno mismo. Pero ¿saben dónde se construye? Desde las primeras relaciones primarias y en el modo en que el sujeto fue cuidado o desatendido en ellas. O sea, la dependencia y el desvalimiento temprano que todos los seres humanos tenemos deja marcas inevitables, marcas que nos van a acompañar y que van a acompañar al varón cuando al masculinizarse deba realizar un esfuerzo por volverse independiente y se defienda de su necesidad relacional como plantea el modelo masculino tradicional. Entonces, en la infancia se produce un saber tácito que se llama conocimiento relacional implícito que guía la manera en que nos vinculamos y se organiza en torno a emociones y habilidades que conforman patrones relacionales de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que se construyen guías de cómo nos vinculamos y de cómo estamos en compañía del otro. ¿Y cuándo las armamos? A partir de las relaciones con las figuras significativas que nos cuidan. Y estas configuraciones tempranas se van a reactivar en nuestros vínculos amorosos adultos. En el caso de los varones, se pone en juego la tensión entre la necesidad de intimidad y el temor a la fusión o a la pérdida de autonomía. Entonces, en ellos, este conocimiento relacional se configura con marcas específicas. ¿Sí? Hay patrones de funcionamiento orientados al control, porque si se descontrolan, se arma, ¿no? La defensa, la negación de la dependencia afectiva, y esto va a obstaculizar la capacidad de estar con otros de una manera afectivamente cercana, empática y recíproca. Por eso muchos hombres pueden desear profundamente construir vínculos y al mismo tiempo experimentar enormes dificultades para sostener la intimidad cuando ésta comienza a interpelar los lugares donde históricamente apoyó su identidad. Entonces, ¿qué ocurre en términos de organización subjetiva cuando un hombre se encuentra frente a la intimidad? Para empezar, vivimos en una época que exige a los varones ser más expresivos y cercanos en lo vincular, pero ellos siguen habitando estructuras emocionales que fueron construidas para la contención y el silencio. La masculinidad tradicional ha construido históricamente un ideal de sujeto autónomo, autosuficiente, invulnerable, y esto organiza una determinada relación con la dependencia, con la incertidumbre y con la necesidad del otro. Fíjense cómo la disponibilidad afectiva para la intimidad se negocia constantemente bajo el peso de un mandato que exige autosuficiencia. Porque la intimidad, gente, no es solo hablar de lo que se siente, es exponerse, es depender, es dejarse afectar por otro. Y cuando la intimidad exige reconocer fragilidad, incertidumbre o una necesidad, muchos hombres experimentan la sensación de que aquello que les permitió sentirse masculinos durante toda su vida comienza a perder estabilidad. Por eso, tantas estrategias defensivas aparecen precisamente cuando el vínculo se vuelve más cercano. No constituyen únicamente formas de evitar un conflicto. Muchas veces representan intentos de preservar una organización subjetiva construida durante décadas.
Para muchos varones, la intimidad se construye haciendo. Las actividades compartidas ocupan un lugar central como vía de conexión. Qué sé yo, me daba gracia, ¿no? Un paciente me decía, yo armé un planazo. Yo le digo, ¿cuál era el planazo? Porque era un plan muy hermoso, según él. Bueno, la invitó a que vayan a lavar juntos el auto. Entonces, él estaba emocionadísimo. Él coordinó todo para que vayan juntos a que lavasen el auto. O sea, y me dice, y ella se enojó. Yo no entiendo por qué. O sea, para él, armar o compartir tiempo en torno a esa tarea era una forma concreta de cercanía, con una lógica de eficiencia, porque él quería lograr conexión con el menor gasto posible de recursos emocionales. O sea, mataba a dos pájaros de un tiro, dicho así. Pero esto no implica ausencia de afecto, sino otra modalidad de expresión. La mujer no la entendió, les digo, ¿no? Fue complicado eso. En segundo lugar, aparece con fuerza la sexualidad como forma de intimidad. O sea, para algunos varones esta está atravesada por una lógica de rendimiento de performance, pero para otros está claramente ligada al deseo, al placer mutuo y a la ternura como experiencia de conexión genuina. En tercer lugar, muchos varones dicen sentirse cómodos en el plano de las ideas. Le gusta hablar de proyectos, de opiniones, de reflexiones, pero ojo acá, reservan ciertos temas. Hay cosas que no dicen, lo que les conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hablan del dinero, de las familias de origen, del pasado, porque no quieren problemas. ¿Cuál es el talón de Aquiles de los varones? Cuando se trata de compartir estados afectivos. Ahí les cuento que 7 de cada 10 varones entrevistados afirman que ocultan lo que sienten. Y esto no es porque no sientan, sino como una estrategia para evitar conflictos. Cuando yo empiezo a preguntar esto, describen a sus parejas como demasiado reactivas emocionalmente y plantean que no pueden estar disponibles afectivamente todo el tiempo, como les piden. Lo que no se dan cuenta es que esta actitud va erosionando la textura emocional del vínculo, porque muchas mujeres sienten, no sin razón, que se les exige una disponibilidad emocional que no es recíproca, ¿sí? Y aquí aparece algo clave que quiero compartirles, la dificultad de muchos varones para reconocer y nombrar matices afectivos. O sea, funcionan muchas veces en una lógica dicotómica, o todo o nada. No, todo bien o no quiero hablar. Entonces, a pesar de ello, y esto es muy importante decirlo, los varones sí desean intimidad, o sea, desean compartir, pero lo hacen de una manera distinta, de maneras más sensoriales, más prácticas, más concretas. Y no siempre necesitan ni pueden realizar ese despliegue verbal afectivo prolongado. Por ahí valoran más los gestos mínimos, una mirada, una acción, una presencia. Entonces, el predominio de lo no verbal muestra algo fundamental, que en muchas ocasiones hay una resonancia emocional con ese otro, con su partener, aunque no siempre hay un lenguaje disponible para expresarla. También tengo que decir que para muchos varones de mi muestra, la intimidad fue constituida como una amenaza de pérdida de soberanía subjetiva. ¿Qué quiero decir esto? Que la cercanía afectiva era experimentada como una situación de enorme incertidumbre. No sabían qué hacer cuando la pareja necesitaba hablar de la relación, por ejemplo. No encontraban recursos para permanecer emocionalmente disponibles, por ejemplo, cuando había un sufrimiento de su partener. Y sobre todo, me llamó la atención porque había una vivencia recurrente, aparecía, mejor dicho, la sensación de que cualquier expresión de vulnerabilidad los podía dejar en una posición de pérdida de control que podría ser usada por su partener en su contra. Entonces, fíjense cómo el espacio vincular se convierte en un escenario donde los hombres despliegan resistencias. O sea, buscan la intimidad, pero al mismo tiempo la intentan regular con pautas de distancia emocional que él mismo aprendió como forma de preservación. O sea, no es que no quieran estar, es que el modo de estar está condicionado
con este aprendizaje que les dije al principio, que asocia la vulnerabilidad con el riesgo de perder la propia identidad. Entonces, no pueden, les cuesta tolerar las transformaciones subjetivas que la intimidad produce. ¿Por qué digo esto? Porque la intimidad modifica, nos confronta con nuestros límites, nos obliga a reconocer necesidades, desarma las ilusiones de autosuficiencia e incluso nos muestra aspectos de nosotros mismos que solo existen en presencia de un otro. Y creo que precisamente por eso puede resultar profundamente inquietante. Y fíjense que en los vínculos sexoafectivos contemporáneos, esta tensión se expresa en dinámicas contradictorias. Hay acercamientos intensos, seguidos de retiradas abruptas, promesas de compromiso que conviven con fantasías de huida, demandas de cuidado que no siempre pueden sostenerse recíprocamente. Entonces, el fenómeno que he analizado a través de aplicaciones o interacciones fugaces, lo que llamo el modelo Tinder en el libro, es una forma de protegerse del riesgo que implica la intimidad profunda, porque es mucho más seguro transitar vínculos transaccionales o superficiales donde ese otro no llega a tocar las fibras donde habita mi propia vulnerabilidad. Entonces, fíjense que acá la tecnología, lejos de conectarnos, se convierte en un refugio para evitar la exposición emocional. El vínculo se vuelve una especie de transacción para evitar el riesgo de la exposición profunda. Es una forma de protección para evitar que se reactive una vivencia temprana de dependencia o desamparo. Em, También noté incluso que cuando hay un silencio masculino, al toque decimos, ah, hay falta de interés. Pero en numerosos relatos de los hombres encontré otra cosa. Hombres que estaban intentando protegerse de una experiencia interna que vivían como profundamente desorganizante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la intimidad los interpelaba en algo, esa imagen de fortaleza sobre la que habían construido su identidad se tambaleaba, entonces aparecían formas de retirada. A veces el trabajo, a veces el silencio, a veces el humor, la hiperracionalización o la hiperactividad. Y también incluso la sexualidad aparecía como una vía para recuperar una sensación de control cuando el diálogo afectivo comenzaba a volverse demasiado incierto. Y los traigo porque son patrones relacionales que actúan como guiones preestablecidos para muchos hombres frente al miedo de quedar expuestos en el territorio de la intimidad para el cual nunca fueron preparados. Por eso creo que cuando un vínculo se empieza a volver más profundo, o sea, o cuando del otro lado aparece la demanda de cercanía, de cuidado, de ternura, no aparece necesariamente el deseo de encuentro en algunos varones, sino la ansiedad, el repliegue, la huida. Es como que no saben cómo permanecer ahí sin sentirse amenazados, ¿no? Y así mantienen la ilusión de autosuficiencia y controlan el riesgo de la dependencia emocional. Entonces, volviendo a los mandatos de la masculinidad con el que comencé a hablar, en este sentido se reeditan la negación de la vulnerabilidad aprendida en la infancia y bloquean la posibilidad de un verdadero encuentro intersubjetivo. ¿Qué pasa del otro lado? Los parteners suelen vivenciar esto como frialdad, como desinterés, como falta de compromiso, cuando en realidad a veces se trata de una profunda dificultad en los hombres para sostener la intimidad sin perder la sensación de sí. Son matices y hay que ver por dónde va, ¿no? Porque también es real que no siempre es posible alcanzar el universo de lo compartible. Jessica Benjamin insiste que cuando a dos subjetividades que poseen semejanzas y diferencias no logran sostener la tensión inherente a esa relación, lo que se constituye es un espacio complementario rígido, en que un otro aparece objetivado, despojado de su alteridad. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Como los hombres han sido socializados con esta masculinidad hegemónica y tienen el conflicto con la dependencia, esto se traslada a la dinámica de pareja. Entonces, ¿qué aparece?
Muchas veces un control emocional del otro para eliminar las diferencias y así preservar la ilusión de seguridad y bienestar. Los dos nos gusta lo mismo, los dos tenemos los mismos acuerdos, y está todo bien. Entonces, en algunos casos, eh, la mujer de algunas entrevistas planteaba que leían los sucesos vinculares desde otro lugar. Y ahí se armaba el lío, porque los varones intentaban moldearlos a ellas para que se ajusten a sus expectativas. Entonces son tácticas de control emocional, en ese caso, como un mecanismo defensivo para que se elimine esa disonancia. ¿M? También vemos ciertas invalidaciones de la experiencia emocional del otro, de la pareja. No es para tanto, estás exagerando, deberías tomarlo con calma. Son frases intentando que la otra parte se ajuste a la narrativa personal de cómo deben ser las cosas. Entonces, acá entra el juego, porque si la ilusión de seguridad se logra a costa de la autonomía personal del partener, ¿cómo continuamos? Y esta dinámica tiene que ver con la ambivalencia afectiva que refleja la lucha interna del varón ante la intimidad. Puede simultáneamente desear y rechazar el contacto emocional, sosteniendo una oposición del tipo sí no, que expresa esa lucha entre el deseo de conexión y el temor a la dependencia, entre la necesidad humana de apego, afecto y cercanía, y la dependencia afectiva reprimida por los mandatos hegemónicos de autosuficiencia viril. El control emocional es un intento, desde mi punto de vista, de gestionar esta ambivalencia. O sea, mantienen a la pareja cerca, pero sin permitirle que sea completamente autónoma, porque no toleran mucho la alteridad. En otros momentos he notado que esa carencia de la capacidad de resonancia les impide a los varones que validen o que sintonicen con las emociones de su pareja. Y esto tiene consecuencias graves para la calidad de la relación. Varios varones afirman que le dicen a sus parejas en situaciones emocionales desbordantes expresiones como siempre estás haciendo problemas o cuánto dramatismo en todo esto. O sea, son frases que vos decís, las escucho en el consultorio, pero ¿qué significa? Que ahí no están reconociendo el malestar de la pareja. Externaliza la culpa, o sea, yo no tengo nada que ver con esto, y evita la tarea de corresponsabilizarse de la dinámica vincular. Entonces, si estamos negando ahí la validez del procesamiento emocional del otro, se rompe esa mutualidad intersubjetiva, o sea, el espacio flexible y dinámico donde las dos personas se sienten seguras para ser ellas mismas, expresar desacuerdos y ceder posiciones. Entonces, si no hay reciprocidad en la regulación, cada interacción se vuelve una batalla por la verdad o por la razón. Y ahí queda mi pregunta. ¿A dónde se va el intento de conectarnos? Y en mi libro planteo también que la responsabilidad afectiva no es simplemente hablar de los sentimientos o ser más empático. Es ante todo el reconocimiento de que nuestras acciones con un otro, en un vínculo, aunque sea casual, tienen un impacto real y tangible en la psiquis del otro. Y yo lo traigo porque considero que esta es la gran deuda pendiente, que superemos la lógica del varón espectador de su propia relación para convertirlos en un sujeto activo que asuma su parte en la construcción del clima emocional. Y esto implica ayudarles a cambiar la pregunta de por qué la otra persona me reclama a qué estoy haciendo yo para sostener o para erosionar este vínculo. Entonces, creo que esto es muy importante porque sería un paso del narcisismo propio de la masculinidad tradicional hacia la construcción de una verdadera alteridad. O sea, desde mi punto de vista, significa apoyar a los varones para que dejen de considerar su propia experiencia subjetiva como la única realidad posible. Porque reconocer al otro como una fuente independiente, sin quedar atrapado en las proyecciones que lo conviertan en alguien que daña o que ha sido dañado,
resulta esencial para la liberación emocional. Por eso, desde esta perspectiva, la intimidad no supone solamente poder reconocer los propios afectos, sino también poder percibir, reconocer y responder a la experiencia emocional del otro. Y aquí aparece otra dificultad, porque a muchos varones les cuesta identificar y poner en palabras lo que sienten, pero a veces tampoco registran y reflejan aquello que está sintiendo su pareja. Entonces vos decís, ¿qué problema? Porque no solo no puedo expresar mi emoción propia, sino que tampoco me puedo dejar afectar por la experiencia emocional del otro. Entonces me es más fácil vivirla como una exigencia, una amenaza o una demanda en lugar de ver qué me pasa a mí. Entonces ahí se activa la defensa. Entonces, volviendo a la viñetita de ese hombre que le pedía que se vincule con ternura, con complicidad afectiva, el varón esto no lo tolera, lo vive como una imposición que le genera la sensación temerosa de que lo que le piden es abrumador. Entonces, si el afecto y la ternura son vistas como elementos femeninos, ceder a ellos implica una traición a los mandatos viriles internalizados y este varón se arriesga a sentir su propia dependencia, dejándolo expuesto a un mundo emocional que internalizó como amenazante y para el cual no ha desarrollado unas secuencias de entonamiento afectivas adecuadas. Entonces, las defensas se activan como distancia. ¿Mm? Mi pregunta es, ¿cómo vamos a construir un espacio emocional compartido en el que cada uno se pueda sentir reconocido por el otro y al mismo tiempo conservar su propia subjetividad? Ahí viene el problema, porque si esto no se da, el vínculo queda en la superficie de lo funcional, queda en la superficie de la conversación, porque hay mucho temor a alcanzar una profundidad de encuentro, que requiere estar en sintonía afectivamente con un otro. Entonces, el desafío que propongo en el libro es pensar la intimidad como espacio de lo compartible. Y para eso necesitamos comprender que no se trata de que el varón deje de ser quien es, como me han dicho en otro momento, sino de desarticular su estructura de impostura. Porque si un varón consigue reconocer y atender sus propias necesidades emocionales y tomar decisiones que tengan en cuenta las necesidades ajenas, podría apreciar la cercanía afectiva y realizar alianzas que enriquezcan y que no limiten ni veten su propia libertad en los vínculos intersubjetivos. O sea, en definitiva, supone pasar de la lógica del dominio a la lógica del reconocimiento, del miedo a la vulnerabilidad al coraje de la reciprocidad. Y creo que en este tránsito los varones podrían aprender a habitar su sensibilidad como una forma de potencia y no de amenaza. Y si están en parejas con mujeres, las mujeres con este tipo de hombres podrían dejar de sostener en soledad la tarea del cuidado emocional. Entonces, reconocer al otro como un sujeto implica que admitamos que lo vincular no se posee ni se controla, sino que se crea y se recrea en un espacio potencial compartido. Y solo ahí, donde la diferencia no anula la cercanía y la cercanía no borra la diferencia, se va a poder desplegar la experiencia más humana del amor. Aquella que lejos de ser fusión o de ser sometimiento, se sostiene en la mutua transformación. Y creo que quizás allí resida uno de los mayores desafíos en la clínica contemporánea. ¿Cómo vamos a acompañar a los hombres en el complejo trabajo psíquico de comprobar que dejarse afectar por otro en la intimidad vuelve a su identidad más amplia, más compleja y más profundamente humana? Y para concluir, me gustaría invitarlos a que nos llevemos esta idea. La experiencia emocional de los varones es un escenario de tensiones paradojales donde el discurso y la práctica se encuentran a menudo en conflicto. Y las ideas sabemos que pueden cambiar con relativa rapidez, pero las organizaciones afectivas cambian mucho más lentamente. Y es precisamente allí donde el psicoanálisis conserva una enorme vigencia, porque trabaja
donde las transformaciones culturales encuentran sus mayores resistencias, en los modos en que cada sujeto organiza sus afectos, su identidad y su manera de vincularse con los otros. ¿Por qué digo esto? Porque los varones no siempre han aprendido a preguntarse qué les ocurre mientras atraviesan aquello que los desborda. Históricamente no han contado con las condiciones para desarrollar los recursos psíquicos y simbólicos que les permitan reconocer qué les pasa, nombrarlo y pedir ayuda. Por eso, para muchos hombres la necesidad de conectarse emocionalmente puede ser vivida, paradójicamente, como una experiencia abrumadora. Pensemos que si largamente lo han reprimido, han desestimado o inhibido su vida afectiva, justamente todo lo que se les ocurre en la intimidad les puede parecer desorganizante, porque no saben habitar los afectos, no saben elaborarlos, no saben compartirlos con otros. Entonces, tenemos que pensar otro modo de intervención clínica con los varones, ¿sí? Tenemos que pensar entonces que por ejemplo, si hay silencio, si hay inhibición, no son elecciones conscientes únicamente, sino que pueden ser modos de protección y tenemos que poderlos interpretar. O sea, no le podemos decir hablen, expresen lo que sienten, sean más empáticos, ¿sí? Creo que necesitamos comprender de dónde vienen esas dificultades, qué afectos han quedado fuera de la posibilidad de ser pensados en ellos y qué recursos psíquicos necesitan ser construidos para que puedan transformarse. Porque si el silencio emocional fue aprendido, también puede ser desaprendido. Y ahí es donde nuestra tarea de acompañamiento y con una ética de intervención que no confunda comprender con justificar ni transformar con imponer, vamos a poder hacer un buen trabajo. Los acompañemos en ese proceso de desmontar esa economía emocional organizada alrededor de la negación, el endurecimiento y la huida del dolor, para que la afectividad deje de funcionar como un territorio ajeno o amenazante y pueda convertirse progresivamente en una brújula para habitar el mundo y construir vínculos. No creo que el desafío sea que tienen que surgir hombres emocionalmente perfectos. Tampoco creo que exista una nueva masculinidad acabada hacia la cual debamos dirigirnos, como si pudiéramos reemplazar un modelo por otro y dar por concluido el problema. Creo que el desafío consiste en crear condiciones para que los hombres puedan habitar la intimidad sin sentir que deben renunciar a sí mismos para hacerlos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Buenas noches. Abro con un pequeño comentario. Eh, Mi nombre es Juan, yo resido en Tucumán, aunque soy nativo del sur de la Argentina, de la Patagonia, eh, y vengo de otro área. Mi campo de trabajo es la literatura, la ficción, escribo y enseño literatura, y me, me quedé pensando en varios momentos de tu charla, Gabriela, en En un aporte hay un filósofo contemporáneo que se lee mucho, un señor llamado Chul Han, que tiene un libro y una propuesta. Él habla de la crisis de la narración. Así es. Estamos atravesando una cultura donde la narración está en crisis. O sea, estamos atravesando un momento donde nos cuesta mucho expresarnos con palabras en general, donde todo se reduce a compartir un estado de WhatsApp fugaz que en horas desaparece, y no donde haya palabras, sino imágenes, y los sentimientos o las necesidades son expresadas a través de imágenes, ¿no? Entonces me parece que estamos, cuando vos te centrás en las masculinidades y en el sentir masculino, me parece que
no tenemos que dejar de lado que estos... eh, n- nosotros estamos socialmente en este ámbito, ¿no? Donde el contarnos, el hablarnos, hablar de nosotros, realmente es difícil, ¿no? Eh, Mi área de trabajo me expone a trabajar con adolescentes y eso lo veo cotidianamente, y adolescentes varones sobre todo, porque son colegios no mixtos. Y hay serias dificultades de narrarse en lo personal, de contarse, de expresar. Cuanto más hablar de lo personal íntimo, de lo que tiene que ver con lo más importante, lo más vital, ¿no? Totalmente, Juan, muchas gracias por tu aporte, porque fíjate que este, el mundo que estamos viviendo hoy perdió las historias con sentido y duración. Todo es fugaz. Entonces, hay un exceso de datos que creo que ahoga el misterio y el saber compartido. ¿Qué hacemos si la narración hoy se mercantiliza y se usa solo para vender o rendir en el mercado? Exacto. ¿Qué hacemos cuando un modelo vincular funciona también con interacciones fugaces, siempre con la esperanza de que va a venir algo mejor? Entonces deslizamos el dedo, pero no estamos en la aplicación, estamos en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque hay una autoexplotación neoliberal que también plantea este autor, o sea, si mide su valor por la productividad, ¿qué pasa si no está haciendo más conquistas? Pero sin embargo, está solo, está posteando una historia fugaz donde la está pasando bomba, pero está tirado y deprimido. O sea, hemos perdido la comunidad. Y si no tenemos relatos colectivos, repetimos esquemas narcisistas, perdemos el contacto con la alteridad, hasta incluso el diálogo con la IA. Vos preferís hablar con un modelo que ha sido creado con un conjunto de datos, pero que siempre te da la razón. Exacto. Entonces, cómo se reconfigura la vulnerabilidad emocional de todas las personas y qué pasa además en particular con los varones y qué está sucediendo con estos varones jóvenes que vos traes, que además están con un discurso neoliberal de la derecha Mm, que es una vuelta a lo patriarcal. O sea, ¿dónde queda su identidad y en qué parámetros la funda, ¿no? Creo mm, que son preguntas que tenemos que empezar a hacernos porque si no seguimos repitiendo ideas que me parece que quedan fuera de contextos, ¿no? tal cual. Gracias. No, por favor. Doctora, yo quisiera hacer una acotación porque a lo largo de de esta exposición y uniéndome un poco al comentario de Juano, me han hecho pensar en algo que se llama la política cultural de las emociones, ¿no? Cómo al final digamos, pues todos estos aprendizajes, todas estas formas de vida, de autoexplotación, de ir inclusive creyendo, ¿no? Que estos sentimientos de falta de intimidad, por ejemplo, en los hombres, es casi como innato, ¿no? Como es cosa de hombres eso, ¿no? Que se callen, que guarden sus sentimientos, que siendo que en realidad hay todo un sistema capitalista, neoliberalista, y por qué no decirlo, ¿no? Toda una conveniencia a todas esas instituciones de poder que nulifican, porque silenciar las emociones en los hombres es nulificarlos también. Y eso es una Total. cosa muy, muy grave, ¿no? Porque es Ujú. quitar una condición de su esencia, de su subjetividad, que al final eh, los, los coloca, diría Sara Ahmed,
como en una condición de abyectos, ¿no? Total, Y eso es una cosa gravísima. O sea, normalmente estos temas se han abordado desde el tema de las violencias, pero claro, no desde una condición de la exclusión, ¿no? Pareciera ser que a las mujeres se les permite, ¿no? Tal cual emoción, son también cosificadas y son también clasificadas las emociones de las mujeres y a los hombres se les nulifica en muchas. Y entonces eso es una totalmente, cosa espantosísima, ¿no? total. Y bueno, todo esto que menciona tanto Juanjo como usted, Juano, perdón si me equivoco con el nombre, eh, me parece que son como elementos que cuando alguien no puede construir una narrativa, ¿qué está sucediendo? Claro. Interrumpiéndose. Qué fuerte. En eso pensaba alrededor de estos comentarios, que por cierto, muchas gracias por la presentación, doctora, muy, muy interesante. Gracias. Claro, excelente lo que vos traes, porque justamente las emociones no son estados psicológicos puramente internos u ocultos, sino que hay prácticas culturales, socioculturales y políticas que están moldeando activamente los cuerpos, los discursos y el lugar que se ocupa ahí, ¿no? Entonces, Ahmed, justamente, Sara Ahmed, investiga qué hacen las emociones, o sea, con qué vinculan a los hombres, los vinculan con las comunidades o los separan. Fíjense que el hecho que es lo que yo planteo en el libro, que las emociones también no son neutras, también tienen una organización en clave de género, ¿sí? Y ella usa el concepto de stickness para mostrar cómo ciertos signos y discursos se vuelven como pegajosos con el tiempo a través de la repetición, o sea que constantemente se asocian ciertas emociones con ciertas figuras y eso después hace que se naturalice. Entonces ya decimos, los hombres no sienten emociones, nada que ver. Es una construcción que se hace por repetición. Entonces tenemos que empezar a poder devolverle a los varones algo que les han quitado, que es la posibilidad de conectarse con el mundo emocional. Entonces, por eso en el libro también hablo del concepto de la violencia en el exceso. ¿Cuántos también la salida de la violencia, no digo todos los casos, siempre hay que ver el caso por caso, pero cuántas veces es un exceso afectivo que el varón no sabe cómo tramitar y cual olla a presión después sale por ahí, con un ejercicio de violencia o chocándose contra un árbol en un accidente, generándose una autolesión? Entonces, hay que empezar a salir de este etiquetado que creo que eso es algo muy malo porque no terminamos trabajando con los varones más que como un sujeto que ejerce violencia y no termina siendo una posibilidad de permitir cómo sacar, porque si ser emocional se narra tradicionalmente como una debilidad en el imaginario social, ¿cómo hacemos para que los varones puedan salir de esa fantasía de invulnerables, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo sacamos también de las emociones permitidas? ¿Por qué ejercen violencia? Porque tienen permitido el enojo y la agresión. Nosotras las mujeres no. Yo nunca fui muy obediente, pero hay una frase que dicen, calladita sos más bonita. Mi madre se ha cansado de decírmela, nunca tuvo éxito, debo decir, pero pero no todas las personas tenemos la misma capacidad de desobedecer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos cuando las emociones que le dan a los varones son duras? ¿Cómo vamos a ablandar su superficie corporal si los endurecemos creando una especie de coraza frente al entorno? ¿No? Me quedo pensando. Perdón, no quiero monopolizar la participación, pero me dejas pensando y me das respuesta a una pregunta que hace mucho tiempo que estoy haciendo en el ámbito de las letras, con colegas escritores y lectores y talleristas. En Argentina, la literatura argentina hace más de una década, las que llevan la posta son mujeres. Casi el 80-85% de las principales escritoras, la voz
de la literatura argentina está llevada adelante por mujeres. Samantha Schweblin, Selva Almada, Mariana Enríquez, mujeres multipremiadas en el exterior, publicadas en distintos idiomas. Y yo muchas veces pregunto, pero en distintos ámbitos, cada vez que tengo la oportunidad, no hay respuesta, pero yo mismo me pregunto, ¿qué pasa con la voz de los varones, de los escritores varones? ¿Que no tenemos nada que decir? Simplemente una pregunta, comparto, ¿no? Y lo dejo abierto y por ahí para la gente de México comparto esta situación que es una realidad de la literatura argentina, valiosísima por cierto, porque también tenemos un momento en nuestra literatura descollante, pero está llevada al frente por mujeres, en su gran mayoría, no por varones. Y nadie se anima a preguntarse, ni mucho menos a responder, ¿qué nos está pasando a los escritores varones que no llegamos a tener esas voces publicadas, premiadas, reconocidas, traducidas y que nos están representando en el mundo? Bien. Excelente tu pregunta, porque creo que escribir, primero, un acto creativo, que siempre a todos los seres humanos un acto creativo desorganiza. ¿Sí? Porque para poder crear algo nuevo tenemos que desarmar las piezas, ese es el primer tema. Pero además, la literatura que abunda hoy es mucho más intensa que años anteriores en esta década, o sea, es como que se ve mucha vulnerabilidad en los escritos, hay como una cosa de emoción que vos decís, te chorrea la emoción adentro de las páginas. Entonces, fíjense que hay un acto de plasmar la vulnerabilidad en papel, podríamos decirlo que yo creo que los varones, que esto se está viendo frenado en los varones por mandatos de género muy rígidos. O sea, para empezar, han sido, todos somos hijos sanos del patriarcado, entonces ellos tienen hecho carne este castigo a la vulnerabilidad. Y también creo que hay una falta de vocabulario emocional. Como no han entrenado la introspección, les cuesta identificar y nombrar lo que sienten, en múltiples matices, un fenómeno que en psicología se reconoce como alexitimia. Entonces, hay un miedo también, creo, que no está trabajado en los varones escritores, al miedo al juicio social. ¿Qué pasa si ellos expresan determinadas cosas y son etiquetados de forma despectiva o se lo invalida con burlas? También existe el temor inconsciente de que escribir sobre debilidades destruya la fachada de control y de fortaleza. Y hay una soledad emocional en los hombres. Creo que hay una falta de espacios seguros entre pares. Entonces, prefieren procesar el dolor en absoluto aislamiento, incluso acompañado con sustancias, antes que escribirlo. Entonces, creo que eso es lo que está pasando y habría que empezar a hacer talleres de escritura expresiva para que rompan el silencio, porque creo que tienen mucho que decir, pero por ahí estos temores no se los permiten. Creo que, muchas gracias, doctora. Luis Jesús había alzado la mano, pero después bajó. Se arrepintió, se arrepintió. Hola, buenas noches. Hola Gaby, ¿Cómo gusto en andas, ver. Luigi? Bien, bien, aquí, mira, viéndote, disfrutando verte y escucharte. Pues, pues compartiendo la idea de los que han hablado, pues sí, los hombres hemos aprendido a callar, ¿no? Como dicen, a dudar lo que sentimos. Hoy con un consultante, ¿no? El poder expresar lo que siente cuesta trabajo y cuando está comenzando a hablar, pum, calla, ¿no? Pone su gran barrera en su vida y cuesta trabajo. E igual en lo personal, de repente el poder querer hablar de mí me cuesta trabajo, que igual es algo aprendido, algo imitado, pero hoy a mí me gustaría compartir que, pues sí, el hecho, quizás más que encontrar la razón o el por qué, quizás hoy el hacerme cargo de mis emociones, de mis acciones, y eso funciona mucho en esta deconstrucción, en esta forma distinta de querer actuar, ¿no? Digo, comencé a formarme con Gaby hace unos años y desde esta idea de hacerme responsable de mis acciones, de lo que quiero.
Y eso es algo que me ha funcionado. Cuesta, duele, claro que duele, y creo que es un día a la vez esto de querer actuar de forma distinta a lo que el patriarcado que comenta Gaby, de esta hegemonía, bajarme de este banquito hegemónico como hombre, también da miedo, eh, pero pues sí, sí se puede, ¿no? Y es algo que le he aprendido a Gaby en este punto, a hacerme responsable de lo que quiero hacer como hombre, ¿no? Como varón, y acompañado, sí, creo que sí me ha funcionado mucho el escuchar y el ver desde el feminismo y desde la responsabilidad de hacer las cosas. Pues muchas gracias, Gaby. Gracias a todos. La verdad que sí, gracias a vos, porque digamos, mostrar en la práctica que se puede hacer una intervención clínica distinta, pero no vamos a tocar a otros varones si no tocamos nuestras propias fibras internas. Y a veces los analistas en esta posición tan también de impostura del sujeto supuesto saber, muchas veces les cuesta conectarse con su propio mundo emocional y son terapias que pasan únicamente por el mundo racional, pero en términos afectivos siguen haciendo agua, el terapeuta y los pacientes. Así que bueno, yo feliz de que hayas sembrado un granito de arena en tu vida, así que gracias por compartirlo. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, si alguien se va animando, pero mientras tanto quisiera leer lo que por acá han escrito. Gabriela Brundick, ¿es correcta la manera en la que lo pronuncié o no? Brudnik. Brundick, sí, es correcto. Brillante, claro y nutritivo para pensar y crear nuevas formas de intervenir y acompañar las masculinidades y su impacto en los vínculos de hoy. Gracias, doctora Córdoba. Y Blas, que creo que ya se retiró, dice excelente presentación. Felicidades, doctora Gabriela. Y no sé si haya algún comentario más, ¿no? Mientras se queden pensando y después sigamos charlando, ya para mí es un montón. Así que gracias. Doctora, y bueno, me parece que en una presentación del libro, pues siempre es importante saber dónde podemos acceder a su libro. No sé si pueda hacernos favor de colocar en el chat un link donde quien quiera acceder a su libro Bien, lo pueda tener para... si, si están acá en Argentina, el libro lo comercializa Editorial Entre Ideas, ¿sí? Bueno, en Tucumán hay algunas librerías que lo tienen, si no, se lo pides de la página web de Editorial Entre Ideas. Si están en México, hay dos opciones. Si lo quieren en papel, se comunican con Luis y con su centro, que él tiene ejemplares míos del libro allá en papel, o si no, también está para leerlo en modalidad virtual, descargándolo, creo que era desde Amazon, este, mm, o desde la página web de Entre Ideas. Eso no me acuerdo. Si me dan un segundito que voy a entrar, porque yo cerré todo acá el chat y página para que no interrumpa la conexión, bueno, para que lo puedan descargar. Ok. Luis, ¿en dónde está tu centro? ¿Nos puedes platicar un poco mientras la doctora va buscando? Hola, bueno, pues yo me llamo Luis Jesús Cruz Fernández, soy psicólogo de profesión y psicoterapeuta humanista. Yo vivo y radico aquí en la ciudad de Puebla, por la México, y aquí mi centro, o el centro donde formé, se llama DOIN, es un centro de desarrollo humano, y aquí les puedo dejar mi número telefónico para que nos podamos poner en contacto por WhatsApp. Sí, 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 si quieres, acá en el chat de mensajitos y ya ahí podemos Y aquí hacer. tengo Sí, unos igual ejemplares de... si gustan, el teléfono de nosotros, digamos de 478-9887,
este es de Capaci, por cualquier cosa, ya que están en Argentina, ¿no? Por cualquier cosa que quisieran tener contacto, bueno, también. Porque de verdad que es siempre bien interesante estos intercambios, estas posibilidades que vamos creando. Yo estoy fascinada siempre con Zoom porque aunque estamos de polo a polo, no estamos tan lejos al final. Mm. ¿No? La palabra nos une. Bien. Doctora, ¿usted tiene algún link? Sí, ahí estoy, ahí lo estoy pasando. Ah, ok, perfecto, porque ¿sabe qué es lo que voy a hacer? Que cuando subamos esta presentación, en el link primero voy a poner la editorial y cosas así para que quien se interese pues pueda acceder a su libro, ¿no? Y también pues Jesús, casualmente ¿tendrás alguna página o algo así? Tengo en el Instagram, ahorita les pongo la Ajá, página. sí, 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 para que yo de acá las pueda bajar y las copie, ¿no? Y así tengamos como posibilidad, porque en el YouTube Ahí está. Gracias. Ahí está, Normalmente, la de Editorial Entre Ideas, que también lo tienen para buscarlo ahí, está directamente en mi libro, y esta es la de Amazon, pero para descargarlo. ok, ok, ok. Eso es muy importante. Y para quien lo quiera de manera física en México, bueno, pues vamos a dejar una página de eh, Instagram, Luis. Sí, Instagram, ¿verdad? Instagram. Una página de Instagram para que puedan solicitarlo quien así lo desee. Bien, no sé si hay algún comentario o algo más. Si no, pues hasta acá cerramos. Bien, pues de verdad les agradezco a todes esta presentación, y digo presentación porque al final un libro valiosísimo, por supuesto, nos ha dado la oportunidad de circular un montón de ideas. Gracias, querida doctora, por la presencia, por la calidez. Es siempre bienvenida acá en México no sé si vaya a venir en algún momento, pero bueno, si pronto está por acá, avísenos y bueno, ahí vemos qué creamos. Bueno, muchísimas Súper. gracias por tan hermoso espacio, por el acompañamiento y bueno, ya lo seguiremos compartiendo luego por cuando esté subido para que se replique este espacio y bueno, para que sigamos haciendo un posicionamiento político de cambio. Así que muchas gracias a todas, a todos y a todos por el acompañamiento en esta presentación. Y bueno, les dejo un enorme saludo y espero que nos podamos ver prontamente de manera presencial. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén Gracias, muy un bien. abrazote. Chao, chao, buenas Gracias, buenas noches. noches. Buenas noches, Vero. Muchas Hasta luego, gracias. que descansen. Chao, Bye, chao. Hasta hasta luego. luego, Gaby.